Pues estábamos compartiendo de eso y hablando del rey, que esta mañana hablamos del rey de reyes. Acabamos hablando de la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Casi todos, ¿verdad? La historia es de un hijo que se va desde la casa de su padre, se va malamente porque se lleva la herencia del padre que todavía estaba vivo, lo despilfarra todo, lo gasta todo, hace lo que no debe y acaba siendo un desastre. Y estando en ese desastre, él recuerda, en casa de mi padre, hasta los trabajadores tienen más que yo, comen mejor que yo, duermen mejor que yo, porque su padre era alguien con muchos terrenos, con mucho dinero y con alguien que tenía fama. Se entiende que era un padre y representa a Dios, ¿no? El que es dueño de todo. Y la historia de la parábola termina cuando el hijo pródigo regresa a la casa y el padre no lo regaña, sino que sale corriendo, lo abraza, le da la bienvenida. El hijo dice, no, yo no merezco nada, aunque sea, dame un trabajo como tu jornalero y tenme ahí, pero dame de comer. Y el padre en ningún momento hace esto. Dice, no, tú has vuelto a casa y tú recuperas tu identidad de hijo. Y dice que le pone ropas nuevas, le pone sandalias nuevas, le pone el anillo del sello de la familia, ¿verdad? Que esto era la identidad. Soy hijo de tal y yo vivo en tal lugar. Y mi padre es fulanito y es el que tiene toda la autoridad. Era un lugar de privilegio. Y la historia bíblica llega hasta ahí. Ahora ya sabéis que como yo tengo mucha imaginación, siempre le doy de más, ¿no? Entonces, hablando con los de Vaina decíamos, imagínate que no se acaba ahí la historia. Imagínate, porque le dicen que le hicieron una fiesta de bienvenida. Imagínate que a los días llega a la casa del padre un acreedor, uno de estos que tienes una deuda, ¿no? Y te viene a buscar. Y que hubiera entrado a la casa del padre y hubiera dicho, oye tú, al hijo, oye tú, venga, te vienes conmigo que me debes mucho dinero. Te llevo como mi esclavo, que era lo típico cuando habían deudas. Te llevas conmigo y porque tú has hecho esto. Sinceramente, ¿cómo crees que este padre, que simboliza a Dios, hubiera reaccionado? No lo permitiría, dicen. Después de recuperar a su hijo, siendo quien es, ¿sabes lo que yo me imaginé? Saliendo al padre, dice, ¡hey, cuidado! ¿Tú quién eres? Este es mi hijo. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú para decirle y hablarle así a mi hijo, que yo soy el dueño de este lugar? Así no entras aquí. Y que el otro hombre le dijera, no, pero es que tu hijo tiene una deuda. Cuidado. Si mi hijo tiene una deuda, estoy aquí yo como padre para pagarla. Estoy yo aquí como padre para restaurar. ¿Qué tengo que hacer? Pero a mi hijo, cuidado, porque yo soy el Señor. Y de verdad esto trajo sanidad a mi corazón, porque dije, esto lo podemos ver por cómo vemos a Dios en toda la Biblia. Es un Dios que cuando estamos bajo su reinado, bajo su cuidado, su protección, es un Dios que protege, es un Dios que cuida, es un Dios de misericordia, de perdón, pero también es un Dios fuerte que pelea por los suyos. Amén. Entonces, no sé si alguien de aquí lo necesita escuchar hoy, pero te lo dejo con esa reflexión. No somos cualquiera. No te estoy diciendo que eres el más guapísimo. No te estoy diciendo que eres el mejor y que no pecas. No, todos somos pecadores. Y seguimos fallando. Y ahí vamos, aprendiendo. Pero si eres hijo de Dios, quizás no lo tengas todo, pero te tienes que creer el título que Dios te ha puesto. El poder pensar la tranquilidad, y hablábamos eso con el grupo. ¿Cuánta gente todavía no conoce a Dios? Nosotros quizás tenemos carencia de ciertas cosas, pero tú sabes la tranquilidad que nos da, y a veces lo tomamos como algo normal y es un privilegio. El decir, he conocido a Dios, Dios es mi Padre, y aunque esté en medio de esta situación, o de esta carencia, o de esta temporada,
Él puede decir, cuidado, que soy hijo de Dios. Soy hijo de un rey. Y el rey tiene el control. ¿Amén? Entonces quédate con eso. Si estás en este lugar, qué bueno, qué privilegio y qué bendición. Es un regalo poder estar en la casa del Señor con libertad, con tranquilidad, sentirnos bien recibidos y saber que hay un Dios que pelea por nosotros. Amén. Entonces, con esta idea te quiero llevar a un texto. Hablando del rey, te quiero llevar a un texto en la palabra, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Dice así: finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Y Dios le dice, haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Este pasaje a mí sí me da mucha tristeza. En esa época, el contexto que vivían, es que el pueblo de Israel no tenía rey. El pueblo de Israel seguía directamente instrucciones de Dios. Dios era su rey, Dios era su Señor, Dios era su Salvador y Dios era su liberador. Entonces, el pueblo estaba acostumbrado a que Dios les dirigía en todo, abría caminos, los rescataba, otra vez se alejaban, se metían en un problema. Dios era el que siempre salía en su rescate, era su rey. Pero ¿qué pasa? Que ellos estaban muy acostumbrados a eso que es bueno. La presencia de Dios la tenían continuamente, la guía de Dios, la protección, la misericordia de Dios. Era un Dios cercano. Pero lo triste es que llega un momento que el pueblo se cansa. Y el pueblo empieza a mirar a las otras naciones, empieza a mirar a los pueblos vecinos. Y empieza a ver que todos los demás tenían reyes. Tenían un hombre, pues que era el rey, que habían escogido o que había conquistado el lugar, y tenían un rey. Y no sé por qué les da por empezar a tener envidia. Dice, queremos un rey como los demás. Lo triste es que no se daban cuenta que ellos tenían al rey de reyes. Tenían lo mejorcito. Pero ellos se empeñaron, no, queremos un rey como aquellos de allí. Y mira aquellos de allá, ellos tienen otro rey. Yo quiero ser rey. Primero, Samuel se enfada. Samuel era el que estaba dirigiendo de parte de Dios el pueblo, era un juez, era lo más parecido que tenían. Y Samuel le da mucha tristeza. Porque dice, pero ¿cómo te van a cambiar a ti por un simple mortal? Pero a pesar de la tristeza de Dios, Dios es tan bueno que no quiere forzar. Y le dice, no te enfades. Es a mí a quien me rechaza, no te rechazan a ti. No quieren que yo sea su rey. Está bien. Y le hace un primer aviso, le dice, mira, explícales todo lo malo que le puede pasar si cogen a un rey como los demás. Explícale las consecuencias que van a tener. Entonces Samuel vuelve a negociar con el pueblo, ¿estáis seguros? ¿Estáis seguros? Y les dice, entre otras cosas, el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a que Dios les salvaba de todo, que peleaba por ellos, que el pueblo de Israel nunca ha sido una potencia mundial, por ejemplo, en un ejército. No es que tuvieran un gran ejército ni gente preparada para pelear.
Porque ellos muchas veces incluso hasta iban a las batallas y Dios peleaba por ellos. A veces no tenían ni que pelear. No era un pueblo que Dios dijera, ay, tenéis que formaros en la guerra. No. A veces tenían soldados, tenían guerreros, pero comparación con otras naciones tenían mucho más ejércitos, mucha más potencia. Pero simplemente ellos ganaban porque Dios estaba de su lado. Y muchas veces ni llegaban a la batalla. Se ponían a cantar, se caían los muros. O se iban al lugar y se iba. El enemigo muchas veces huyó porque veían la presencia de Dios con ellos y temblaban. Entonces Samuel les explica, una de las cosas que puede pasar es que vuestros hijos, que tanto queréis, tengan que ir a la guerra. Y eso va a traer consecuencias. Vuestras hijas, les dice, van a ser esclavas. Las van a tener que poner a trabajar más. En general todos iban a tener que empezar a pagar impuestos. Porque iban a subyugarse debajo de alguien que les iba cada vez a pedir más. Iban a tener muchas cosas que no les iban a agradar, que les iban a traer problemas. Iban a tener que confiar en alguien que fallaba. Pero no bastó. El pueblo se empecinó, no, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Llegó un momento que Dios le dijo, está bien, dale lo que quiere. Y vemos como Dios no es un Dios que fuerza. Dios es un rey y el rey tiene que estar en su trono. Pero vamos a ver cómo el pueblo de Israel una y otra vez desechó a su rey para poner otros reyes en el trono. Y en ningún momento vemos a Dios, no, pues ahora os voy a castigar, ¿no? Dios no se impone. A Dios se le invita a ser el rey en nuestro corazón. Pasa un tiempo y Samuel finalmente sigue las directrices de Dios y busca un rey. ¿Y quién sabe quién fue el primer rey que se puso en el pueblo? Saúl. Y a veces a Saúl se le ve como ese hombre que acabó tan mal. Era un hombre normal como tú y yo, ¿eh? Era un hombre que en un principio tenía temor de Dios, que quería hacer las cosas bien. Y era un hombre que fue escogido de entre el pueblo. Pero ¿sabéis cómo era Saúl? La Biblia dice que Saúl imponía. Era alguien que era más alto que la mayoría. O sea, tú lo veías caminando por la calle y sacaba una cabeza al resto de los hombres. Era alguien que era alto, seguramente tenía buen porte, era fuerte, era llamativo. Era alguien de buen ver. Alguien al que todo el mundo decía, este sí tiene pinta de rey. Este le pega a ser rey. Este impone. Y la gente empezó a buscar físicamente, humanamente, cualidades que ellos creían que tenía que ser un rey. Ellos de una manera visible querían ver a alguien que aparentara ser buen rey. Y muchas veces nosotros somos así, ¿o no? Nos dejamos llevar por lo que vemos, nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos que tienen que ser las cosas. Buscamos cómo Dios tiene que hablar, cómo Dios, ay, esto me gusta, esto no me gusta. Y buscamos según nuestros propios ideales. El pueblo de Israel se quedó contentísimo con este nuevo rey. Por fin tenemos un rey. ¿Tú te has parado a pensar qué tristeza tendría que sentir Dios en ese momento? Qué tristeza sentir que tu propio pueblo, por el que has constantemente luchado, peleado, batallado, buscándoles el bien, teniendo paciencia, te rechace por un simple mortal. Finalmente ponen a Saúl como rey. Y con Saúl, pues empiezan a ver los problemas. Porque no fue el hecho de pedir un rey, fue el hecho de rechazar a Dios como rey. Y eso Dios lo tuvo muy claro. Cuando le dice, no, me están rechazando a mí. Porque no tenían problema con Samuel, que era alguien que dirigía al pueblo. Tenían problema con que Dios fuera el que controlara todo. Y muchas veces queremos bendición de Dios, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos salve, pero no estar sujetos a Dios. Yo quiero recibir los regalos de Dios, pero no decir que Él es mi rey y a la manera de Dios en el tiempo de Dios. ¿Y cuál es la conclusión que yo saco con esto?
es que cuando hay un trono donde tiene que haber un rey, si tú quitas al rey de reyes, alguien tiene que estar en el trono. ¿Me entendéis? Siempre hay alguien que va a gobernar. Porque esto pasa también aún en la tierra, ¿no? O sea, no hay un lugar donde no haya alguien que gobierne. Si tú quitas un rey, otro se va a poner. Y lo que tenemos que entender es que si no está el rey de reyes, ¿quién va a estar en el trono? Quizás a veces nos ponemos nosotros y nos volvemos los reyes. Pero a veces el rey que ponemos son nuestros deseos, nuestros planes, nuestros vicios, o otras personas a quien yo he puesto mi confianza y los pongo como si fueran reyes de mi vida. Pero quitamos al rey de reyes del trono. Pasa el tiempo y empiezan a ver los problemas. Pasa el tiempo y vemos como el rey Saúl, como humano que es, empieza a tener miedo. Él intenta hacerlo mejor, pero al final busca también lo suyo. Al final estaban confiando en un rey que era humano, como ellos. Y empieza a tomar decisiones que no son las correctas, decisiones que llevan al pueblo a consecuencias malas. Empieza a desobedecer las directrices de Dios. Y en crisis, en vez de buscar más la intimidad con Dios, lo que le sale al rey Saúl es buscar lo fácil. En el caso de Saúl, ¿qué es lo que hace? Está esperando al profeta Samuel que llegue, que le dé una dirección. Y como no aguanta más en un momento de crisis, es capaz de ir a una bruja. Entonces, pasa de quitar al rey del trono a fiarse de un hombre que en su debilidad, por ni siquiera ser paciente, pone su confianza en la bruja. Y le hace caso a la bruja. Pero como ésta se hizo varias veces, varias cosas, y esto dañaba al pueblo, traía consecuencias sobre el pueblo entero. Y es que cuando alguien está gobernando en tu vida, o algo está gobernando en tu vida, no solamente te afecta en un área, te afecta toda tu vida. Y es que tu vida afecta también a la gente que tú tienes alrededor, a tu familia. Lo que hacía Saúl, le afectaba a Saúl y le afectaba al pueblo. Desgraciadamente, desde que Saúl está en el trono, desde que el pueblo decide tener un rey, ya toda la historia siempre tuvieron reyes. Es triste, pero te das cuenta que nunca más volvieron a un inicio de que Dios fuera directamente el rey. Desde esa vez que pidieron a un rey y entró Saúl, luego serían reyes y reyes y reyes. Y en la historia vemos que la historia se repite. Muchos reyes fueron malos. Muchos reyes apartaron al pueblo de los caminos del Señor. Muchos reyes empezaron a tener culturas que eran dañinas, empezaron a hacer rituales que eran malos, metían pecado en el pueblo, permitían y enseñaban cosas malas. Y eso produjo que muchas veces el pueblo estuviera apartado de Dios y viviera en esclavitud, viviera en consecuencias terribles. A veces, de vez en cuando, te encuentras un rey que era bueno y era el que ayudaba otra vez y motivaba al pueblo a buscar de nuevo a Dios. Pero era difícil. Al final eran simples mortales. Pero nunca volvieron qué triste, a que hubiera esa relación directa de Dios es nuestro rey. Ya tenían siempre que depender de gente que era humana, de gente que pecaba, de gente que fallaba, de gente que al final les metía más problemas. Hubo un tiempo en el que el rey Saúl ya se puso tan mal, ¿verdad?, que tiene que haber un nuevo rey. Entonces ya la gente empieza a rechazar a Saúl. Y entre esos Dios tiene misericordia, a pesar de que su pueblo una y otra vez lo aleja de él, y dice que va a buscar a un joven, ¿no? A un joven que se llama David. Y Samuel va hasta allí y entre sus hermanos y lo encuentra, lo bendice, lo unge con aceite, lo unge como un futuro rey que va a ser, ¿no? Le está abriendo las puertas. Pero vemos que hay también una diferencia. Y es bonito que a pesar de los errores,
Dios tiene tanta misericordia que sigue dando oportunidades a su pueblo. Aún a la manera que el pueblo pues le pidió, teniendo un rey, ¿no? La Biblia dice que David, ¿qué hacía antes de ser rey? Era un pastor de ovejas. Fue alguien que fue tratado, fue alguien que fue enseñado a cuidar, a proteger, que estaba entre las ovejas y tuvo experiencias de tener que defender a una ovejita y aprendió a ser valiente, aprendió a ser responsable, aprendió a jugarse la vida porque le habían encomendado una tarea y él, esto poquito que yo tengo, porque la gente lo menospreciaba, no era el más pequeño, era el que estaba con las ovejas, no era un guerrero, pero él decía, esto pequeñito que me han dado, que la gente no lo valora, yo lo voy a valorar, yo lo voy a cuidar, yo voy a trabajar en esto. Y él priorizaba lo que tenía en sus manos y lo multiplicaba. Otra de las cosas que David tenía es que ¿qué hacía David tanto tiempo entre las ovejas? ¿Qué son los salmos? Canciones de su corazón. David era un chico que desde joven tenía intimidad con el Señor. Le daba igual estar aparte, le daba igual que estuviese solo, no tenía una fachada. No era alguien como Saúl, que la gente lo que hizo porque era alto, fuerte, fornido, guapo, impresionaba. David era pequeñito, sencillito, más bien no era dan a entender que no era pues tan voluminoso como otros hombres. Sería más finillo, apartado en el campo entre las ovejas, pero tenía un corazón que se la pasaba adorando a Dios. En la intimidad, en la soledad, entre su trabajo, entre lo más sencillo, era alguien que buscaba la presencia de Dios, que sin buscar nada a cambio, le salía buscar de Dios, le salía adorarlo, exaltarlo, hacía canciones, disfrutaba de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia del corazón de David? Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quizá hoy no está buscando un trono en sí. Está buscando corazones como el de David. Corazones que sean sencillos, corazones que quieran adorarlo, corazones que no están buscando más allá de tener relación con Dios. Un corazón que teme la presencia de Dios, un corazón que es cercano con Dios, que quiere agradar a Dios y que no tiene miedo, que conoce a Dios a tal punto, como David le pasó varias veces, que cuando tenía que enfrentar un peligro, es que si lo piensas, David era un loquillo, O sea, lo que no se atrevía un hombre fuerte, preparado en la guerra, David decía, yo voy con Dios, ¿a quién me tengo que comer? Y le daba igual. Pero no es que él fuera un iluso, es que era tan cercano a Dios que él sabía quién era Dios. Y él se sentía hijo de Dios, y se sentía hijo de un rey, y sentía que el rey le iba a respaldar. Y daba igual si era un oso, si era un Goliat o era un león, él sabía que Dios lo iba a respaldar. Iba con esa confianza. El pueblo empieza a aclamar al rey David, ¿verdad? Y David vemos que aunque muchas veces también pecó y metió la pata porque no era perfecto, era alguien que siempre anteponía la presencia de Dios, la voluntad de Dios, el cuidado de Dios, el honrar a Dios en todo momento, ¿verdad? Ahora, más adelante, un poquito más adelante, en Juan capítulo 18, vamos también a hablar de otro rey. Juan 18, 36. Habla Jesús y dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Y Jesús le contesta con esa ironía, tú dices que yo soy un rey, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya directamente de Jesús. Dice que Jesús una y otra vez
vuelve a ser rechazado. Y a mí eso es algo que de verdad me rompe el corazón, porque creo que es algo que sigue pasando hoy. Pasó cuando el pueblo de Israel, antes de que viniera Jesús, rechazaba continuamente a Dios como rey. Lo rechazó aun cuando a veces Dios los libraba, volvían a alejarse del rey. Pero es que una vez más, cuando Jesús viene en persona, en Juan capítulo 1, dice que Jesús vino a este mundo y vino la luz a la oscuridad. Y dice que vino a los suyos, a su pueblo, está hablando, dice, los propios suyos no lo recibieron. Y aún todos los años que él estuvo haciendo ministerio, que estuvo aquí entre ellos, la gente, algunos que lo reconocieron, pero la gran mayoría no lo quiso reconocer. Porque había muchas profecías cumplidas, había muchas cosas que tenían que identificar, que les servía a los judíos para decir, sí, este es el que estamos esperando. Pero ¿sabes qué? Era más fácil no creer. No querían creer que él era el rey que esperaban, que era el Mesías, que era el que les iba a rescatar. ¿Por qué? Porque no venía a hacerlo a su manera. ¿Y cuántas veces, iglesia, nosotros no somos capaces de ver lo que viene de parte de Dios porque no es a nuestra manera? Los judíos estaban esperando a alguien que los librara, alguien que viniera montado en un caballo con un ejército y arrasara Roma y quitara a todos los que tenían a ellos subyugados y los llevara a un territorio nuevo y que fueran libres. Y querían que cambiara la política del momento, la situación del momento, la economía del momento. Ellos estaban esperando eso humanamente. Pero el rey, ¿cómo dice que días antes entra el rey Jesús a Jerusalén? En un pollino, en un burrito pequeñito. O sea, es como, no sé si hubiese algo más humillante, ¿no? Pero en un burrito que además ni siquiera era suyo, que era prestado, que se lo acaban de coger a otro. No tenía nada. Era alguien montado en un burrito, entrando a la ciudad, y a los días empiezan, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Nuevamente, los suyos lo rechazan. Es interesante que hasta Pilato, que no es de los suyos, está reconociendo que hay alguien especial. Y no le cuesta trabajo creer, es vuestro rey, ¿no? Pero los suyos propios le dicen, no es nuestro rey. Más adelante incluso dice, este no es nuestro rey es César. Cambiaron su rey por un rey nuevamente que no tocaba, por un rey que los iba a llevar por mal camino, por un rey que los tenía esclavizados. Ahora, es clave entender esto, iglesia. En ningún momento Jesús se rindió, en ningún momento Jesús falló ni defraudó a nadie. Él tenía una meta, una misión y la cumplió. Dice que su reino no es un reino terrenal, no es a nuestra manera, no es algo que podamos entender. Mi reino no es de este mundo, dice. ¿Cómo él tiene la victoria sobre este reino? Dice que cuando él murió en la cruz, él se coronó. Él demostró que era el rey de la muerte y de la vida, que él tenía poder sobre todo. Pero muy pocos pudieron captar el mensaje. Muy pocos pudieron entender que él era el verdadero rey. El verdadero rey no busca lo suyo, no busca lo que le va mejor, no busca su conveniencia, no busca conquistar a la fuerza. El verdadero rey es el que se entrega al primero y el que es capaz de morir por su pueblo. Aun cuando el pueblo no lo vio, no fue agradecido, no le entendió, pero él ganó la batalla. Quiero que te quedes con esto, iglesia. En estas fechas que tenemos de Navidad, está bien que celebremos la Navidad, celébralo, disfruta, está bien que hagas regalos, está bien que hagas comida, que te juntes con gente, pero recuerda que estamos celebrando. Sería muy triste pasar toda la Navidad, disfrutarlo todos nosotros y olvidarnos del protagonista,
del principal, que es Jesús. Y como vemos, esto es algo humano, constantemente hay algo que hace rechazar al Rey de Reyes. Antes y después, una y otra vez Jesús ha sufrido como el ser humano tiende a rechazar al Rey de Reyes. Tendemos a quitarlo de su trono y a tomar nosotros el control. Tendemos a decir, apártate. No me gusta tu manera. No me gusta cómo vienes tú a conquistar el mundo. No me gusta cómo vienes a cambiar mi vida. No me gusta, me incomoda. Es más fácil, como hizo el pueblo, no. Y apartamos al Rey del trono. Y somos capaces a veces incluso de hasta festejar la fiesta más importante que nos recuerda de Jesús y no tomar un solo momento de saber qué es lo que estoy celebrando. ¿Sabes? Quizás estas fiestas es una oportunidad muy bonita para evangelizar, porque es mucho más fácil. Este mes la gente se vuelve como más buena, más cariñosa, ¿verdad? Fingimos ser mejores personas. Y con la excusa de la Navidad y qué vas a hacer y dónde vas a estar y con qué lo vas a celebrar, a lo mejor es fácil decir, pues ¿sabes que yo celebro esto porque yo sí creo que esto pasó de verdad? Oye, pues ¿sabes que esto es una fiesta muy bonita porque significa... Y es una manera de evangelizar a la gente que tengas alrededor. No te olvides quién es lo más importante. Disfruta del gozo del Señor, disfruta de las fiestas, disfruta de tu familia. Pero no te olvides de quién es el importante. No vaya a ser que hagamos el banquete para el Rey de Reyes y al Rey lo dejemos guardado en el trastero y nosotros en la mesa principal. No vaya a ser que nos olvidemos. No vaya a ser que quizás amo mucho a Dios, yo voy a la iglesia, pero el trono está gobernado por otras cosas. Entonces, que nos sirva los fallos que han tenido quizás otros antes que nosotros, ¿verdad? Otros rechazaron, otros se olvidaron del Rey, otros lo menospreciaron, otros miraron a otros lugares y decían, no, queremos otro como ese, o queremos que sea de esta manera. Y te lo digo con todo el temor del mundo. ¿Quiénes somos tú y yo para decir cómo tiene que ser el Rey? No. Lo único que nos queda, iglesia, es rendirnos delante del Rey. Y Señor, te acepto como mi Rey, así, tal como tú eres y quieres. Haz lo que quieras hacer en mi vida. Cambia lo que tengas que cambiar en mi vida. Porque luego yo tengo el gran privilegio de sentirme como el hijo pródigo, que fue restaurado, que fue perdonado, que fue sanado y que le devolvieron la identidad. Y entonces sí podré decir con autoridad, a pesar de lo que venga, soy hija del Rey. Y el Rey sale a pelear por mí. Y el Rey sale a dar la cara por mí, el Rey. Es que el Rey me ama. Es que el Rey tiene un propósito con mi vida. Es que el Rey quiere darme lo mejor. Al hijo pródigo tú no lo ves mendigándole al padre. A veces nosotros sí hacemos eso con nuestros hijos, ¿eh? Cuando nos hartan ya, ¿verdad? Lo tiene que casi que suplicar, porque tiene que estar castigado. El Rey de Reyes no hizo eso. Salió, le dio un abrazo, le dio igual que el hijo viniera sucio, que olía mal, que venía con un desastre de vida. Le dio un abrazo y le dijo, bienvenido. Pero no solamente eres perdonado, dice, es que eres mi hijo, eres mi hija. Y si tú estás aquí hoy, de verdad, es un regalo de Dios. No tomes esto como si fuera, bueno, de casualidad acabé aquí. No, no acabaste de casualidad. Hay un Dios que es real, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere ser el Rey de tu vida y quiere que le dejes paso. Y Él se va a encargar de todo lo demás. No cometamos el error que hicieron otros de decir, ya mañana me lo pensaré, ya mañana tomaré la decisión, ahora mismo no estoy para pensar. A mí a veces me han dicho esto, amigas mías, es que ahora mismo, y la frase es, no quiero pensar. Pero oye, que la vida sigue, pero no quiero pensar. A veces hay como un adormecimiento en la mente y no quieren tomar decisiones que son tan importantes. Yo te animo a que aceptes al Rey de Reyes en tu vida, a que confíes en Él, igual que a veces confiamos en otras cosas que fallan,
¿Cómo no vamos a confiar en un Dios que nos ama y se ha sacrificado por nosotros? ¿Cómo no vamos a celebrar esta Navidad que somos privilegiados? Que somos hijos de un rey. Y a lo mejor no tienes mucho, pero eres hijo de un rey. Eso no lo cambia, ¿eh? La identidad de pertenecer al reino de Dios.